Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a estar mostrando esta base o soporte para discos de lija que se adapta en tu amoladora para transformar tu amoladora en una pulidora y tener opciones de usar este tipo de discos de lijas que andan espectacular. Ahora les voy a mostrar cómo va. Simple, es muy simple. Esto se puede conseguir en su ferrín, obviamente, marca Rodius. Así que lo vamos a colocar en la amoladora y les muestro cómo se usa. Retiramos la tuerca de abajo también. Vamos a abrir. El soporte. Y ahí aprieta la lija. Bueno, acá nos encontramos con una dificultad que les puede pasar. Ven, acá no calza bien. Tiene que fijarse bien que sea métrica 14 la amoladora, porque en este caso no entra bien. Entonces buscamos otra amoladora que sí entra bien en el eje y se centra bien y nos va a permitir ajustar la tuerca. Así que corrigiendo eso, cambiando la amoladora, vamos a armar y les voy a mostrar cómo funciona. Ahí está. Como ven, cambiamos la amoladora. Si pueden y no les molesta, no saquen el protector, no saquen el protector. Acá lo que nos permite es que podemos cambiar fácilmente el grano del disco y podemos usar discos para madera, podemos usar discos para metal, podemos usar discos de lija para lo que sea. También es conveniente si tienen una amoladora con regulación de velocidad. En este caso, esta amoladora no lo tiene. Pero bueno, la vamos a usar para mostrarles el funcionamiento. Pero lo ideal, repito, lo ideal sería tener una amoladora con control de velocidad, porque para diferentes materiales, diferentes discos de lija, no son las mismas revoluciones para cada una. Fíjense amigos, impresionante lo que come. Estos discos tienen más hambre que el Chavo, Fíjense cómo gasta, espectacular. Aparte tenemos la ventaja que lo podemos hacer más plano que con el flap. Pero la verdad me encanta. Vamos a seguir probando un poco. Y me encantó esta base para discos de lija. La verdad amigos, gratamente sorprendido. Miren lo que gasta. Estamos usando estos discos que son grano 80 de circonio. La verdad, espectacular. Totalmente recomendable. Y como les decía, si ustedes tienen una amoladora que pueden regular velocidad,
mucho mejor todavía porque hay discos que piden otras velocidades. Así que la verdad que totalmente recomendable la base para poner discos en la moladora. Bueno gente, hasta acá con esta breve prueba de esta base para discos de lija. La verdad, gratamente sorprendido, totalmente recomendable, no se gasta el disco, come un montón, anda perfecto. Así que con un poco de inversión pueden transformar su amoladora en una pulidora con un montón de ventajas que no tienen los discos flap y que en duración, por supuesto, esto es muy superior. Así que bueno, si lo tienen que utilizar, se lo recomiendo. No tengan dudas porque van a quedar totalmente satisfechos. Espero que les sirva, gente. Cualquier consulta o sugerencia me la dejan en los comentarios como siempre. Y nos estamos viendo. Seguimos trabajando. Saludos.